velosa, ¿sí? Y donde llegan las arterias carotidas anterior, la interna, la media, y va a crear toda esta estructura que está diseñada principalmente para, digamos, suplir de manera compensatoria cualquier oclusión que haya en una de estas arterias, ¿ya? Como pueden ver, hay varias que son comunicantes, ¿sí? Esto es para este mecanismo, ¿sí? Algo que se me olvidaba decirles, la carótida interna, que es de donde, pues, digamos, entra por la parte del foramen rasgado, ¿sí? Y va a dividirse en todas estas arterias que le acabé de mencionar. Esta carótida interna tiene una zona de comunicación a nivel orbitario, ¿sí? Que en condiciones normales, esto, pues, la sangre va a salir del interior al exterior. Pero ya cuando hay un compromiso, ¿sí? De esta carótida interna, se va a producir una inversión del flujo, ¿sí? Como un mecanismo compensatorio, y me va a producir lo que se conoce como amaurosis fugaz, que es esa pérdida de la visión de un solo ojo, eh, principalmente visto en los ACV menores, ¿ya? Entonces, para hablarles bien, tenemos que acordarnos que a nivel macro hay una estructura que se llama cisura de Rolando, que me va a separar lo que es la corteza prefrontal y la postcentral, ¿ya? La precentral es la corteza motora primaria, que, pues, como su nombre lo dice, está principalmente diseñada, pues, para los movimientos motores, ¿sí? Y la poscentral ya vendría siendo la corteza somatosensorial, que es donde están todos los sentidos. Aquí es donde se puede ver, digamos, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, que es ese, pues, muñeco que están viendo ahí, que es más grande según el predominio de lo que funciona. Me explico. Por ejemplo, en el motor las manos son súper grandes, al igual que la lengua y la cara. ¿Por qué? Porque a nivel motor, digamos que son estructuras que usamos mucho, ¿sí? Usamos mucho y necesitamos tener movimientos finos sí, básicamente que movemos mucho. Mientras que en la corteza somatosensorial vemos que bien las manos son grandes, pero estas porque tienen muchas terminaciones nerviosas que nos permiten, pues, tener varias sensaciones de textura, de temperatura. La cara también, lo mismo, es muy sensible. El pene también va a ser grande, pues tenemos muchas terminaciones nerviosas. En fin, esta ya se centra en la parte sensitiva. ¿Listo? Entonces, para poder entender cómo vendría siendo el daño que produce alguna oclusión de estas arterias que les acabé de mencionar, tenemos que tener en cuenta en dónde ocurrió. Me explico. En la sustancia gris, que es la parte más, digamos, externa del cerebro, ¿sí? Que si me permite esto, ¿cómo me señalo aquí? Hmm. Bueno, eh, ven el cerebro, ¿sí o qué? Que está roto a la mitad. En la parte más externa hay como una coloración más rosa brillante. Esa parte es donde están principalmente los cuerpos neuronales, ¿sí? Y ya lo que parecen líneas que van hacia abajo son los axones. La sustancia gris es donde están los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca es donde están los axones. Entonces, la parte más cercana a la corteza, o la corteza en general, digamos que si hay una ACV allí, el daño va a estar más localizado. ¿Por qué? Porque sus axones y sus cuerpos neuronales están más separados. Mientras que los axones se vayan acercando a la cápsula interna, que es donde tienen que pasar todos esos axones para poder bajar hacia la médula, como pueden ver en la imagen de la derecha, pues van a estar más juntos. Entonces, si hay un daño aquí, más cercano a la cápsula interna, pues va a ser un daño más generalizado y va a tener manifestaciones más floridas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a identificar esto? Pues tenemos que tener conocimiento de los síndromes vasculares. Se los voy a dar un poco más superficial, pues por cuestiones de tiempo y porque, pues,
les voy a compartir esta diapositiva y ya ustedes pueden estudiarlo solos. Pero la arteria, el síndrome de la arteria cerebral media, principalmente, se me va a presentar más que todo braquiofacial, ¿ya? Entonces, desviación de la comisura labial, eh, y pues decía en el brazo, hemiparesia, bueno, ya. El síndrome de la cerebral anterior, pues va a ser un poco más localizado en pierna, ya, en las piernas. En la cerebral posterior va a presentar más que todo agnosias visuales y alexia, ¿ya? En la arteria cerebrosa postinferior va a tener más que todo ataxia, vértigo y hipoestesia corporal contralateral, ¿ya? Sigamos, esos son los siguientes que faltan, eso ya lo estudian ustedes por su cuenta. Bueno, entonces, les explico así abiertamente por encimita cómo es la fisiopatología. El cerebro tiene que tener un flujo sanguíneo cerebral constante. Esto se da principalmente por la diferencia que hay entre la presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular cerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral se da principalmente restando la presión arterial menos la presión intracraneal, ¿ya? Esto me da como resultado la presión de perfusión cerebral. Entonces, esta es inversamente proporcional a la resistencia vascular cerebral. Me explico. Si la resistencia vascular cerebral aumenta, la otra me tiene que disminuir para que el flujo cerebral, sí, el flujo sanguíneo cerebral sea constante. Entonces, en la imagen donde ven las bolitas rojas con que se van volviendo más pequeñas, eso es el diámetro de la arteria, ¿sí? Entonces, más hacia la izquierda está más abierto, o sea que la resistencia vascular está muy baja. Entonces, la presión cerebral, la presión de perfusión cerebral debe aumentar, ¿ya? Porque si se me tira mucho para la izquierda en la gráfica, me puede provocar un ACV isquémico. Pasa lo mismo con lo contrario, ¿ya? Si la resistencia vascular sube mucho, la presión de perfusión cerebral debe disminuir, pues para intentar suplir este cambio de presiones. Pero si esto no se me ocurre, la resistencia vascular cerebral va a ser tan alta que me puede provocar un ACV hemorrágico. Entonces, ¿cómo hace para regular esto? Principalmente cambiando el diámetro de los vasos sanguíneos sensando esto. La perfusión cerebral normal va de entre 50 y 80 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, ¿ya? Si esto si ocurre un ACV isquémico, ¿sí? Van a haber tres zonas digamos así, de daño, ¿ya? La primera sería el core isquémico, ¿sí? Que es la zona de color negro que ven ahí en el cerebro, que es la zona donde está principalmente localizado el trombo, y esa zonita se me quedó sin nada de oxígeno y ya el daño que fue provocado ahí es irreversible, ¿sí? La circulación de flujo sanguíneo cerebral allí es menor a 10 mililitros por 100 gramos de tejido, entonces eso ya no es viable, ya ese tejido ahí murió. Está la zona de penumbra, que está ahí eh, con una perfusión baja, pero si se soluciona el problema, que sería el trombo, digamos que el daño puede ser reversible. No del todo, pero sí reversible. Y está la zona de oligoemia, que es la que tiene bajo flujos sanguíneo cerebral, pero no me va digamos, como a ser tan grave como en la zona de penumbra. Digamos que aquí, digamos, apenas se está empezando como a quedarse sin oxígeno esta zona y se empiezan a ver los cambios, ¿ya? Entonces, lo más importante es saber dónde está el core isquémico y cuál es la zona de penumbra, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, cuando una arteria se ocluye en el cerebro, ¿sí? Las neuronas van a sensar de que están quedando sin oxígeno o sin glucosa, es lo mismo, o ambas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no van a tener cómo producir su propia energía, eso quiere decir que no va a haber ATP.
Si no hay ATP, entonces se va a acumular sodio dentro de dentro de la neurona y se me va a despolarizar. Al despolarizarse se me va a excretar calcio y también se me va a llenar de calcio intracelular. ¿Qué es lo que ocurre? Con esta despolarización y con este exceso de calcio me va a activar especies de oxígenos y radicales libres, que a su vez me va a provocar una apoptosis. Entonces las neuronas van a morir ya sea por apoptosis o por lisis. El caso es que las neuronas van a empezar a morir. Y como les contaba, estas antes se despolarizan, lo que me ocurre, lo que me provoca como un efecto de marea, donde se empieza a despolarizar una, después la otra, y la otra, la otra, y así sucesivamente. Y como no hay recurso de oxígeno suficiente, pues estas van a empezar a morir. ¿Cómo se traduce eso? Pues se me va a ampliar la zona de core isquémico y la zona de penumbra también. Entonces el daño se me va a ir no, se me va a ir expandiendo más, provocando más sintomatología a los pacientes y más riesgo de muerte. ¿Ya? Todo esto se conoce como spreading despolarization. ¿Listo? Entonces sigamos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues a todos nos han enseñado esta escala de Cincinnati, que pues es muy fácil de usar y muy rápida de usar, ¿sí? Que principalmente evaluando la desviación de la comisura labial, la debilidad de la extremidad superior y pues alteración al hablar. Pero en realidad cualquier persona con un déficit neurológico focal tiene un ACV hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si a usted le llega un paciente así, inmediatamente tiene que activar el código ACV. ¿En qué consiste el código ACV? En hacer una valoración clínica focalizada, hacer una rápida interpretación de paraclínicos y hacer una terapia de reperfusión cerebral. Entonces, para la valoración clínica focalizada, lo principalmente que tenemos que hacer es el ABC, ver cómo está el paciente. Entonces, asegurar la vía aérea, ver si está ventilando bien y mirar cómo está su circulación. ¿Listo? Tener conocimiento de los síndromes vasculares que les mencioné ahorita para saber dónde más o menos puede estar ubicada la lesión. ¿Sí? También tener conocimiento de los imitadores de ACV, que ahorita les digo cuáles son, y hacer la escala Niche, que es una escala que me va a valorar como el compromiso clínico que tiene el paciente. ¿Ya? La interpretación rápida de imágenes y paraclínicos, usted lo único que necesita en este caso es una glucometría y un TAC simple de cerebro. ¿Listo? Y la terapia de reperfusión, pues ya usted elige cuál es la que le sirve, si es la trombolítica o la endovascular, pero eso ya lo hablamos más adelante. Entonces, los imitadores de la CV, como les venía comentando, principalmente pueden ser las convulsiones, la migraña también, o algo metabólico como una hipoglicemia o una hiperglicemia, o algo más hepático como una encefalopatía hepática de Wernicke, ¿sí? O ya sea tumores, metástasis, o de pronto una constricción, síndrome de constricción reversible de las arterias debido al uso de sustancias psicoactivas, ¿ya? Estos son los que me pueden imitar una ACV. Entonces, ¿cuáles son los 5 puntos básicos para iniciar una terapia? Como les venía diciendo, tienen primero que hacer una historia clínica. ¿Para qué? Para establecer cuál es la hora cero, ¿sí? Esto básicamente es traducido como ¿cuándo fue la última vez que usted vio al paciente bien? ¿Sí? ¿Esto para qué es? Para establecer una ventana terapéutica. Que la ventana terapéutica para la trombolisis es de 4.5 horas, ¿ya? La historia clínica también sirve para ver qué contraindicaciones tiene el paciente para realizar una terapia trombolítica. ¿Sí? Pero esto ya más adelante se lo explico. También tenemos que hacer una valoración inicial, como les venía diciendo, el ABCD, ¿sí? Asegurar la vía aérea, asegurarnos de que el paciente está saturando más de 94%, y hacer la escala NISH, que es esta de aquí. Este score nos va a pues, permitir saber cuál es el compromiso clínico del paciente, ¿sí? Entonces, el total de esta escala son 42 puntos. Si hay un compromiso leve, quiere decir que tiene un puntaje menor de 4. Un puntaje moderado sería, un compromiso moderado vendría siendo con un puntaje menor de 16.
Un compromiso severo menor de 25 y un ya muy severo sería un puntaje de 25 o más. ¿Listo? Esta escala nos sirve porque pues tiene valor pronóstico, con esto podemos saber cuál es el pronóstico del paciente o guiarnos más o menos, y pues saber si tenemos o no contraindicación de hacer la trombólisis, porque no se puede realizar una trombólisis con un niche mayor o igual a 25. Esto debido a que podemos pasar de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico, ¿ya? Y la indicación del manejo endovascular es con un puntaje mayor de 6, ¿ya? Entonces, los otros 3 puntos que me hacían falta de lo fundamental que tenés que saber para hacer antes la terapia es, primero, tener una glucometría y tener una presión arterial menor a 185 sobre 110 milímetros de mercurio. Y sí o sí tener el TAC de simple cráneo para poder diferenciar si es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, porque no le vamos a dar un, ¿qué? Un antifibronil, bueno, ya me entendieron. Sí, un antifibrinolítico. No, un fibrinolítico a un paciente que está sangrando, eso no le vamos a dar. Entonces, sí o sí tenemos que tener la glucometría y el TAC de simple de cráneo. También podemos pedir otros paraclínicos adicionales, pero esto no deben retrasar la terapia, ¿ya? Digamos que sirven como para enfocar más o menos de dónde viene un trombo, por ejemplo, un EKG, unas troponinas, para ver si de pronto el trombo viene de corazón, ya sea una radiografía de tórax, un conteo plaquetario o tiempos de coagulación, ¿ya? Como para ubicarnos un poco más de qué fue lo que ocurrió. Entonces, un resumen de todo esto es, te llega el paciente con una sospecha de agudo y tienes que activar el código. Tienes que hacer la evaluación clínica focalizada, que es determinar la hora cero. Esto es para ver si está en periodo de ventana, determinar la presencia de las contraindicaciones y hacer el escala niche, ¿ya? Con todo esto, también tenés que preguntarte si es candidato a trombólisis. Y obviamente mientras haces todo eso, tienes que ya tener tu TAC cerebral y la glucometría e interpretarlo rápidamente. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el TAC? Bueno, les explico. El TAC nos va a permitir estudiar lo que es el cráneo, el parénquima, los ventrículos y las estructuras adyacentes. Y como les venía diciendo, a diferenciar de un ACV isquémico a uno hemorrágico. Entonces, los cambios tempranos isquémicos se ven alrededor de una hora, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? El ribete cortical. El ribete cortical se entiende como la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Como pueden ver en la imagen, no es posible ver la diferenciación en todo el hemisferio derecho, ¿sí? Como pueden ver, está como una zona más oscurecida. Y si usted intenta diferenciar la sustancia gris de la corteza a la sustancia blanca, de ese lado no es posible. Entonces, también vamos a ver el ribete insular, que es la pérdida de diferenciación córtico-subcortical de la ínsula. Pueden ver ahí la ínsula no se puede ver, ¿sí? Y hipodensidad del núcleo lenticular, ¿ya? Ya las lesiones isquémicas se van a ver en 6 horas o más. Entonces, ya teniendo más o menos como la explicación de qué es lo que debemos buscar y qué es lo que hallamos en un ACV isquémico, aquí, ¿qué es cómo podemos diferenciarlo? O sea, ¿cuál de estos vendría siendo un ACV hemorrágico? El del lado izquierdo, obviamente, porque el del lado derecho cumple todos los que le acabé de explicar, ¿listo? En cambio, el hemorrágico se ve ya, literal, una zona más eh, hiperdensa, ¿sí? Que va a ser pues la acumulación de sangre que hay en el parénquima. Mientras que en el otro va a ser una hipodensa, que quiere decir que esa parte se me está asfixiando, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, para esto tenemos una escala Aspect. Ya les explico qué es. Pero primero, esta escala nos sirve pues para ver cuál es el rango de extensión que tiene la lesión isquémica. Se evalúan con 10 territorios de la arteria cerebral media, ¿sí? Estos 10 territorios son las estructuras corticales que va de M1 a M6 y la ínsula, ¿sí? Ahí van 7. Y las otras 3 que faltan son las estructuras subcorticales, que es el caudal, el núcleo lentiforme y la cápsula interna, ¿ya? ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues si en el TAC que le tomamos al paciente no hay cambios,
Entonces, tiene las 10 estructuras intactas, entonces tiene un puntaje de 10. Pero por cada estructura que tenga algún cambio isquémico que les acabé de comentar, se le va restando un punto, ¿ya? Se va a tomar dos cortes del TAG, el corte a nivel ganglionar y un corte a nivel supraganglionar, ¿ya? Con un puntaje de aspect de 7 puntos, este 7 va a ser el límite para poder hacer la trombólisis. Pero si ya tiene un puntaje de 6, ese va a ser el límite para poder hacer la trombectomía. Entonces, les explico cuáles son esos núcleos, ¿sí? Aquí les dejé como una mnemotecnia, que es clinic. La C viene de caudado, ¿sí? La L de lenticular, la IN de ínsula y la IC de cápsula interna. Y pues el M6 del M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Entonces, como pueden ver en el corte a nivel ganglionar, pues vemos la cápsula, la ínsula, eh, el putamen, que es lo mismo del lenticulado, y la cápsula interna, y la región M1, M2 y M3. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en la parte, en el corte de nivel ganglionar. En el corte de nivel supraganglionar vamos a ver solamente M4, M5 y M6. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de cómo se ve. Entonces, ahí vemos que tienen bastante compromiso. ¿Ya? Entonces, haciendo el cálculo, a mí me da un cálculo de 9. B de 1, o sea, que tiene 9 estructuras comprometidas y solamente me queda una que vendría siendo parte de la cápsula interna, ¿sí? Que está intacta. Pero, según el artículo, dice que es un puntaje de 6, cosa que no entiendo, pero pues eso se va a pulir con la experiencia. Entonces, ¿cómo se va a interpretar esto? Pues se va a interpretar junto con la clínica, con la escala Niche. Entonces, si tenemos un Niche de un puntaje alto, digamos un puntaje de 28, ¿cierto? O sea que tiene una clínica muy florida el paciente y un aspect de puntaje alto, ¿sí? O sea que un 9, ¿cierto? Entonces nada más hay una zona comprometida. Pues quiere decir que la clínica que está presentando el paciente es principalmente por la zona de penumbra. Entonces el core isquémico es pequeño y esto se traduce como un mejor pronóstico al paciente, porque pues acuérdense que yo les decía, el core isquémico es la parte que no tiene reversa, pero la penumbra sí, la zona de penumbra sí. Entonces si le solucionamos el problema al paciente, lo más probable es que recobre toda su funcionalidad, no total, pero sí podría acercársele, ¿ya? Si el niche está alto, digamos también lo mismo, un puntaje de 30, ¿sí? Pero con un aspect bajo, o sea que digamos tiene un puntaje de 3, pues esto ya quiere decir que tiene una lesión pues muy extensa y esto se traduce como peor pronóstico para el paciente. Y ya si tenemos un paciente con un puntaje bajo de niche, digamos un puntaje de 3, no, 6, digamos un 6, ¿sí? Y un aspect alto, digamos, de 9. Entonces, pues el pronóstico va a ser mucho mejor porque pues vemos que la clínica no está tan florida y a nivel del TAC, pues no se va a ver mayor compromiso en las estructuras de la arteria cerebral media, ¿ya? También tenemos unos signos que se pueden ver en el TAC que vendría siendo el signo de la desviación de la mirada, que pues principalmente se produce por una lesión en el centro de control de la mirada en el lóbulo frontal. Y como pueden ver en la imagen A, ¿sí? El paciente desvía la mirada hacia el lado de la lesión. ¿Cómo sé que ese es el lado de la lesión? Porque pues al siguiente corte, que es la imagen B, vemos el signo de la cuerda, ¿sí? Que pueden ver ahí como una linecita blanca, ¿sí? Este es debido pues al alto contenido de glóbulos rojos que hay en ese pedacito ahí, que es el trombo, ¿sí? Y se va a ver una lesión hiperdensa, ¿sí? Esta tiene una sensibilidad de 50%, una especificidad de 95%, pero puede tener falsos positivos si el paciente tiene un hematocrito elevado o un falso negativo si los cortes de esta tomografía se hacen muy gruesos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a tratar a este paciente? Vuelvo y les repito, ABC, glicemia y temperatura. El ABC es lo más importante. Entonces, aseguramos la vía aérea, ¿sí? Vemos cuál es la ventilación del paciente
y regulamos su presión arterial. Entonces, vemos si el paciente tiene un Glasgow de 8 o si el nivel de conciencia está muy comprometido, pues vamos a intubar a ese paciente. Y si tiene una saturación de oxígeno de 94 o mayor, pues perfecto, pero si lo tiene pues menor de 94, le vamos a suministrar oxígeno ya sea por cánula o por el método que necesite, ¿ya? La glicemia tiene que estar controlada. ¿Por qué? Cualquier hipoglicemia, que es una glucosa plasmática en menos de 60 miligramos por decilitro, tenemos que corregirla porque durante las primeras 24 horas una hipoglicemia se asocia a un peor pronóstico y se debe pues, mantener principalmente entre 140 y 180 miligramos por decilitro. ¿Por qué es de mal pronóstico? Pues a ver, pongámosle lógica. El, parte del cerebro no está recibiendo ni aporte de oxígeno ni aporte de glucosa, que es el alimento principal del cerebro. Entonces, si hay una hipoglicemia y las pocas células en la zona de penumbra están trabajando con lo que tienen, pues si hay muy poca combustible, se van a empezar a morir más rápido. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que intentar tenerlos en rangos, pues para que intentar desacelerar este proceso. ¿Sí? También la temperatura del paciente debe estar regulada. ¿Por qué? Porque una temperatura menor a 37 grados o mayor a 38, pues va a aumentar la mortalidad en las primeras 24 horas después de haber admitido al paciente. ¿Por qué? Porque la temperatura es directamente proporcional a la tasa metabólica del cerebro. Pasa lo mismo. Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta la actividad neuronal. Y si aumenta la actividad neuronal, pues va a aumentar ese sprint en despolarization, por lo que les digo, empiezan a despolarizarse y empiezan a gastar recursos que no tienen y empiezan a morir más rápido. Entonces, la presión arterial. Hay que corregir la presión arterial para mantener una perfusión cerebral pues, óptima. ¿Sí? Esta presión debe estar menor de 185 a 110 miligramos de milímetros de mercurio antes de hacer la trombólisis, porque si no, se nos va a volver un ACV hemorrágico. Y no queremos eso. ¿Con qué podemos hacerlo? Pues aquí en Colombia principalmente con la betalol. La betalol, ya sea 10 a 20 miligramos intravenosos, pasarlo 1 minuto o 2 minutos y repetirlo una vez más, ¿sí? Para regularle. Una vez iniciada la terapia de trombólisis, le tenemos que hacer un chequeo cada 15 minutos por 2 horas de la presión arterial, obviamente. Después, cada 30 minutos por 6 horas y después cada 16 horas o pues, mantenerlo ahí monitoreado. Otros aspectos que tenemos que tener en mente, pues es la monitorización del edema cerebral que puede presentar el paciente. Ya si hemos solucionado, pues tener cuidado con una infección. Pues, si el paciente tiene disfagia, no le vamos a iniciar la vía oral. Eh, Buscar si tiene arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca que me pueda haber provocado este trombo, ¿sí? Eh, Tener en cuenta también el edema pulmonar y la trombosis venosa profunda, ¿sí? Tenemos que hacer un estudio bastante amplio. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para hacer una terapia trombólica a un paciente? Pues principalmente que tenga un sangrado activo o la presión esté mayor a 185-110, que tenga un índice INR mayor a 1.7, que tenga un recuento de plaquetas menor a 100.000, ¿sí? Y una tomografía donde se evidencia un ACV hemorrágico. Ya estas como son las más importantes. Ya en la historia clínica, pues vendría siendo, digamos que el paciente refiere que tuvo un accidente en los últimos 3 meses y tuvo un traumatismo craneoencefálico, pues listo, no se puede tromboembolizar por el riesgo pues a volverlo hemorrágico. Listo, no me voy a centrar mucho aquí, les dejo esto después para que miren cuáles son las contraindicaciones. Entonces, los pilares de la reperfusión principalmente es, primero, lograr recanalizar pues, la arteria que está ocluida. ¿Ya? Esto lo podemos hacer ya sea por la trombólisis química, que es con el alteplasa, o la trombectomía mecánica, que es la terapia endovascular. ¿Ya?
El segundo punto es pues, optimizar el flujo colateral, pues es principalmente evitando las fluctuaciones de la presión arterial media. Y el tercer punto es evitar el desarrollo de las lesiones secundarias, que es intentando mantener las condiciones fisiológicas del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a hacer la trombólisis química? Pues primero, tener esa ventana terapéutica de 4.5 horas, desde la hora cero, ¿sí? Se va a tener en cuenta el estadio clínico del niche, que debe ser menor de 25, ¿ya? Tenemos que sí o sí tener la glucometría, la presión controlada y el TAC de cráneo, ¿sí? Y obviamente que el paciente sea mayor de edad, o sea, sea mayor de 18 años. Entonces, ¿cuál es la dosis del alteplasa? 0.9 miligramos por kilo. Y solamente vamos a poder dar 90 miligramos máximos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues se hace la mezcla entre el agua estéril y pues el polvillo que es el alteplasa y el 10% de lo que hemos calculado con el 0.9, el 10% de todo de que nos haya dado de aquí lo vamos a pasar en un bolo en un minuto y el resto lo vamos a pasar en infusión durante una hora. Entonces, por ejemplo, si un paciente me pesa 80 kilos, entonces 0.9 por 80, que creo que me dan 72, el 10% de ese 72 vendría siendo 7.2, entonces 7.2 cc en un bolo, en un minuto. Y el resto, que serían 64.8 cc, pasa en infusión a una hora. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo principal? Pues el alteplasa, ¿sí? Se me va a unir a la fibrina del trombo, ¿sí? Y va a activar el plasminógeno, ¿sí? Que en este momento está inactivo, ¿sí? Y va a quedar adherido ahí, lo va a convertir en plasmina, que lo va a activar. La plasmina va a degradar la fibrina del trombo y esto pues va a producir la lisis del coágulo y va a restaurar el flujo sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Que esta vuelta se me vuelva un ACV hemorrágico, ¿sí? Los factores de riesgo principal son la edad avanzada, la hiperglicemia, la diabetes, una hipertensión no controlada y una hipodensidad extensa en ¿qué? En la tomografía. Por eso les decía, un aspecto de 7 es el límite para poder hacer la trombólisis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente tiene, que durante la terapia se me volvió un ACV hemorrágico? Entonces, yo tengo a mi paciente ahí pasándole la infusión de la alteplasa normal y el paciente vuelve y me recae y tiene un déficit neurológico durante la terapia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente vamos a suspender la infusión de inmediato. Vamos a pedir una nueva tomografía, ¿sí? Y vamos a controlar la hipertensión del paciente, revertir este efecto fibrinolítico que le dimos al paciente, ya sea con 10 unidades de crios precipitados o si no tenemos, pues con antifibrinolíticos, que sería el ácido tranexámico, que es el que tenemos más a mano siempre. ¿No? Entonces, ¿cómo se hace una trombectomía mecánica? Pues esto no lo hacemos nosotros, ya lo hace un neuroradiólogo, intensivista o alguien así súper capacitado, ¿sí? Con ciertos criterios, pues que tiene que ser mayor de edad, un niche con un puntaje mayor o igual a 6, que bueno, varios ítems que tienen que tener en cuenta para poder hacerlo, y principalmente consiste en meter un catéter guiado por una angiografía, si no estoy mal, lo meten por la arteria femoral y llegan hasta donde está el trombo y literal lo agarran con esta estructura, no sé si pueden ver ahí, como una mallita, agarran el trombo y se lo traen, se lo llevan. Y así restauran el flujo sanguíneo y ya queda eh, la arteria con su flujo normal. Y listo. Eso fue todo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Recibo críticas, plata, lo que tengan. Ya. Ah, papi, fueron 40 minutos nomás. Veo. Sí. Lo que pasa es que el ACV menor
el paciente tuvo una ACV, se resolvió, sí, pero me aumenta el riesgo de presentar una ACV en los próximos 3 meses. Entonces, ese paciente tenemos que tenerlo muy vigilado y empezar con la terapia de prevención, ¿ya? Principalmente. Sí, entonces sí, anticoaguloterapia, ¿ya? ¿Alguna otra? Los muchachos. Gracias, chao. Chao. Adiós. Ángela durmió. Dormió. No, re triste todo, vea, ¿no? Uno esforzándose aquí y ya, ¿y cómo así se durmió y le toca a ella exponer también? Ajá. Y ya que vas a poner todo el tema, yo nada más voy a poner definición. Todo yo, Ya. todo yo. Definición, epidemiología y factores de riesgo y ya no hablo más. Y le toca a poner todo el resto. Veo. Mentira. Mentira. No, pero yo no comparto pantalla, pues. ¿Cómo así no vas a compartir? Sí, esperemos. Es que estoy desde la tablet, entonces, ajá. No, pero entonces vení,